Bueno, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bien, yo bien, todo bien, empecemos. Bueno, hoy hablaremos de la filosofía medieval. Esta se desarrolla en la Edad Media y se origina en Europa, entre el siglo V y el siglo XV. Cabe resaltar que en la Edad Media ocurrieron muchísimos sucesos, ya sean científicos, culturales, históricos, sociales y políticos. Bueno, entonces en el año 476 después de Cristo, en el siglo V, comienza con la caída del Imperio Romano Occidental y termina con la caída de Constantinopla en el siglo V, más específicamente en el año 1453. Cabe resaltar que en la Edad Media o en la época medieval todo gira en torno a la fe, al cristianismo, pues ya que en el año 1, pues primero fue Jesús, después vino la filosofía. Por eso todo de la época se basa en la fe y el cristianismo. Con la llegada de la filosofía, se generan o se crean nuevos pensamientos. Y con estos mismos pensamientos, mucha gente empieza como a crear diferentes corrientes filosóficas, como diferentes maneras de ver el mundo. Bueno, con la llegada de estos nuevos pensamientos, como dije antes, entonces nacen nuevas corrientes filosóficas. Una de ellas es el empirismo, que se basa en la experiencia física y en la experiencia de la conciencia mental, que no es física. ¿Cómo así? Pues la experiencia física es todo lo que percibimos con los sentidos y la experiencia de la conciencia es del mundo abstracto, o sea, como nosotros percibimos ese mundo y cómo lo formalizamos, cómo lo entendemos. Bueno, segundo, el racionalismo. El racionalismo quiere dar a entender la realidad con una explicación racional. Tercero. El realismo quiere explicar el mundo de una manera racional, de una manera de explicar todo lo sobrenatural que pasa. Y por último, el idealismo. Cuarto. Bueno, el cuarto, el idealismo, quiere dar a conocer como un mundo perfecto, un mundo armonioso, sin corrupción, sin pecados, por decirlo así. O sea, un mundo donde todo sea perfecto, como yo. Y bueno, hasta aquí van los 4 corrientes filosóficas. 4. Ahora, época de la filosofía medieval se puede dar a conocer en dos etapas. La primera es la patrística, pero esta no va desde el siglo V hasta el siglo XV, sino la patrística, va desde el siglo II hasta el siglo V o VI. Bueno, y pues la patrística quiere decir que estudia el cristianismo. Como ya se dijo antes, el cristianismo fue primero, ¿sí? Entonces, pues esta patrística quiere entender el cristianismo. Y la segunda etapa, la más importante, es la escolástica. Escolástica, que quiere decir que esta quiere revelar, hacer una revelación o por medio de la teología usa la razón para entender o comprender la divinidad y los hechos sobrenaturales que nos da el cristianismo. Recordemos que el cristianismo es Dios, es fe, es una nueva educación y es un significado sobrenatural. Ahora, la filosofía es la ciencia, la razón, el significado y darle un significado científico al mundo. Estas dos tienen un serio problema. Como que si se rechazan o se unen o se integran. Pero ninguna de estas funcionó. O bueno, en esa época. Pero a través de estas dos surgieron muchos filósofos que intentaron unificar estas dos y que estas dos llegaran a un mismo significado o a una misma conclusión. Bueno, principales filósofos medievales. Vamos a hablar de 3 filósofos medievales. Uno, San Agustín de Hipona.
nació en el año 354 después de Cristo y murió en el año 430 después de Cristo. Bueno, San Agustín de Hipona dijo que Dios es inmune, es incorruptible y es eterno. Pero también decía que la fe y la razón deben tener una misma conclusión. Pero si ninguna de estas dos llega a la misma conclusión, pues él siempre va a estar del lado de la fe. O sea que la fe va a ser mayor que la razón. Segundo filósofo medieval, Santo Tomás de Aquino. Nació en el año 1224 y murió en el año 1274 después de Cristo. Él quería decir que la fe y la razón tienen pesos iguales. Pero si ninguna de estas dos, como San Agustín, él también decía que la fe era más que la razón. Siempre. Santo Tomás quería dar a conocer por el cuerpo o el espíritu o la conciencia o el intelecto a Dios. O sea, primero a Dios por el cuerpo, o sea, por los sentidos, por lo que percibimos o lo que podemos ver. Y segundo, por el intelecto, que es como el medio espiritual donde nosotros lo podemos ver o sentir a nuestra lo terrenal. Tercer y último filósofo, Guillermo de Ockham. Este mismo surge a partir de la idea de Santo Tomás de Aquino. Sí, señores. Este filósofo nace en 1288 y muere en 1347. La idea de este filósofo era que la fe nunca iba a estar con la razón y viceversa, la razón nunca iba a estar con la fe. Entonces él tenía como una misma idea de Santo Tomás, pero que jamás se iban a concordar, se iban a juntar estas mismas ideas. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Porque nunca voy a volver a subir video. Pero bueno, espero que les haya servido. Regálenme un like. No olviden regalarme otro like y más likes. Muchas gracias, hasta luego.